en el primer cuatrimestre otras materias, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya han hablado del SAM, lo que es el contrato pedagógico? ¿No? ¿Nadie les habló del contrato pedagógico? Bueno, es un contrato verbal que hacemos entre partes, ¿sí? Entre ustedes y la cátedra. Sí, sí, pasen, pasen. Chicos, ¿pueden hablar de vuelta los que están por Meet? Estamos probando sonido. Hola. No se entiende. Claro, no se entiende lo que dicen. Sí, déjalo. Sí, dale. Chicos, los que están por Meet, ¿pueden hablar, por favor? ¿Pueden saludar? Hola, profe. ¿Se Ahí escucha está. bien? Hola, profe. Hola, profe. Gracias. Hola, profe. ¿Se escuchó? Sí, por lo menos se entendió. ¿Pueden saludar otra vez, por favor? Hola, profe. Hola, profe. Se escucha feo. Se escucha como saturado. Ah, déjalo, no importa. Dale, dale, dale. Bueno, gracias. Bueno, les decía que el contrato pedagógico es un contrato verbal que hacemos entre dos partes. Sí, un contrato siempre es entre dos partes, entre ustedes y nosotros, el equipo de cátedra, que hoy no está, estoy sola, pero bueno, somos todo un equipo. ¿En qué consiste ese contrato? En realidad son las pautas para que ustedes puedan regularizar la asignatura, ¿sí? Para, para que ustedes tengan en cuenta, esta materia tiene como la mayoría una parte teórica y una parte práctica, ¿sí? La parte práctica tiene una asistencia del 80% obligatoria y la parte teórica cuando les toque, ¿sí? El día que le toque a cada grupo, tienen que tener la asistencia. No es una materia promocionable, o sea que ustedes van a tener que rendir 2 parciales, cada parcial va a tener su respectivo recuperatorio, y en caso de que no aprobaran alguna instancia, o sea, supongamos, no aprueban el primer parcial, no aprueban el primer recuperatorio, tienen la opción de un recuperatorio especial, ¿sí? Ese recuperatorio especial es para uno solo de los parciales, ¿sí? No pueden, por ejemplo, no aprueban el primero, no aprueban el recuperatorio, el segundo tampoco, ni parcial ni recuperatorio, quedan libres, ¿sí? No pueden rendir los dos, pero si uno solo no pudieron aprobar ninguna de las dos instancias, tienen la opción del especial del primero o especial del segundo. ¿Se entiende? ¿Sí?
Bien. Y después tienen un examen final, ¿sí? Bueno, les dije, tienen que tener asistencia y aprobar el 80% de los trabajos prácticos, ¿sí? Los trabajos prácticos los van a dar otros docentes que ustedes se van a repartir en comisiones. Yo ahora les voy a poner, les voy a decir en qué horarios y ustedes van a elegir el que no se les superponga con otra materia, ¿sí? Y además de eso, de que ustedes vengan a su comisión a, a cursar el trabajo práctico, van a tener que hacer trabajos prácticos en grupo que van a subir al campus, ¿sí? Al aula virtual. Ya estuvieron en el aula, ¿sí? No hay mucho todavía, pero de a poquito les vamos a ir subiendo cosas. Bueno, esos grupos de trabajos prácticos que ustedes tienen que formar para subir el trabajo práctico al aula virtual, tiene que estar formado, o sea, los integrantes de ese grupo tienen que ser todos de la misma comisión de prácticos, ¿sí? O sea, no se agrupen ahora antes de saber en qué día y horario y con qué docente van a estar en el práctico. Cuando ustedes sepan, recién ahí, dentro de ese grupo que están todos juntos, se agrupan en grupos más chiquitos, ¿sí? Porque ese mismo grupo que hace un trabajo y lo sube al campus, después va a tener que exponer en la clase práctica, ¿sí? ¿Alguna duda hasta ahora? ¿No? Bien. ¿Se matricularon ya en el campus? Sí, bien. Una semana, ¿eh? ¿No pudiste? Bueno, ajá. Ahora después lo vemos. Me decís tu nombre y yo, si no, intento matricularte yo. Van a tener una semana para matricularse, ¿sí? En una semana se cierra la automatriculación. También van a tener tutorías de pares. ¿Saben lo que son las tutorías de pares? ¿No? Hay alumnos que están en cursos más avanzados que se llaman tutores pares, ¿sí? Entonces, al que le gustó y anduvo bien en anatomía, les hace como clases de apoyo, digamos, que se dan acá en la facultad. Después se les va a publicar en el campus qué día, en qué horario va a haber y quién es el tutor par que los va a ayudar, y ustedes pueden venir si tienen alguna dificultad a esa tutoría, ¿sí? Además, tienen que venir con chaquetilla a los trabajos prácticos, ¿sí? Y a las clases teóricas se pueden también, ¿sí? Eh, la que consigan, el color que sea, no importa, ¿sí? Si no tienen, acá en el centro de estudiantes, ¿saben dónde está? Allá, tienen un perchero lleno de chaquetillas y se las prestan. Así que si no pueden comprar ahora, pueden ir y pedir una cuando vienen a cursar, ¿sí? Ya sea práctico o teórico, pero sí o sí tienen que tener la chaquetilla a la hora de venir al práctico. Si alguno tiene huesos, ha conseguido, alguien los prestó, sí, los traen. Así vamos trabajando con el material también en el práctico. Si alguno, nosotros ahora vamos a dividir las listas para publicarles las comisiones, ¿sí? Si alguno ve, como les decía, que se le superpone el horario que le tocó en anato con alguna otra materia, ¿sí? Buscan un alumno de otra comisión que tenga otro horario para cambiarse. Porque, ¿qué pasa si no? Hay 5 o 10 de una comisión que si no a mí se me superpone, en teoría a nadie se le va a superponer porque estuvimos chequeando los horarios, pero supongamos que alguien está recursando alguna materia y se le superpone con otra, y hay 5 de una comisión o 10 que se quieren cambiar a otra, entonces acá nos van a quedar 10 menos y en esta va a haber 10 más. Y se nos hace una sobrepoblación porque son muchos. ¿Saben cuántos son ustedes? 226. Imagínense que, y son 4 docentes para dar práctica. Si se cambian 10, va a ser un desastre. Entonces, se cambia alumno por alumno. Necesitan cambiar de comisión, buscan la comisión a la que quieren ir, un alumno que quiera cambiarse con ustedes a la comisión que dejan. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Bueno, les digo los horarios y los docentes. A lo mejor algunos ya lo conocen.
El profesor Gastón Orisberger, ¿lo conocen? ¿No? Bueno, él tiene su comisión de prácticos los días martes de 9 a 11 horas. Probablemente por la cantidad que son, se haga de 9 a 10 y de 10 a 11 otro grupo. Pero de todas maneras, él va a subdividir después su comisión. De 9 a 11 hay los martes una comisión. Nosotros, de acuerdo a la lista que ustedes se inscribieron en SIU, nosotros vamos a dividir y les vamos a pasar. ¿Sí? Cuando ustedes vean publicado, los prácticos no empiezan esta semana, o sea, empiezan siempre una semana después. Entonces hay tiempo, no se desesperen. De todas maneras, estén atentos, ¿sí? Y traten de entrar al campus, aunque no les llegue la notificación, porque a veces pasa que no funciona bien el campus o no sé, algún error, y no les llega la notificación y no se enteran. Regularmente entren y miren por las dudas, ¿sí? Les decía, nosotros vamos a dividir la lista de SIU y les vamos a decir, bueno, de fulano a fulano les toca con el profesor Orisberger, por ejemplo, los martes. De los que siguen con la profesora Bar, ya les digo, no tengo el día, de 13 a 16 creo que, me parece que es los martes también. Una comisión a las 13 y otra a las 16, porque ella en el medio da un teórico, ¿sí? O sea que una comisión va a ser a las 13 y otra va a ser a las 16. El profesor Azogaray, Leonardo Azogaray, que es otro de los docentes de la cátedra, los viernes a las 8 de la mañana, de 8 a 10. Y después está la profesora Milagros Castro, que está los jueves de 8 a 10 de la mañana. Cuando nosotros dividamos y ustedes vean en qué comisión les tocó, si necesitan hacer cambio, enseguida buscan con quién cambiar. Eso sí, por favor, no se tarden en hacerlo, porque no siempre van a conseguir fácil a alguien que quiera cambiarse, ¿sí? Y la única forma en que se puedan cambiar es uno por uno. Si no, tenemos ese problema de sobrepoblación. Bueno, creo que no me olvidé nada. ¿Alguna pregunta? ¿No? Los chicos que están por mí, los Hola, buenas trabajos. tardes. Sí, buenas tardes. Mire, pasa que como recién empezamos no sabía dónde tenía que escribir en el campus. Yo soy Barreto Brenda, a mí me Sí, tocaba cursar hoy. Yo tengo un certificado porque estoy en reposo con bronquitis. ajá. Por eso me conecté por este modo. No sé a dónde tenía que enviarle el certificado para poder justificar que por eso no estuve presencial. Lo hacen por el chat del campus, ¿sí? Ajá, al nombre de quién lo debo subir, o sea, o para buscar en el campus. El docente, perdón, yo no me presenté, No, qué guaranga. Yo soy la profesora Orceliet Virginia, ah, ¿sí? perfecto. Yo para poder mandárselo y que tenga el justificativo de que por eso me presenté por mí. Dale, dale, dale. Muchas gracias. El próximo grupo presencial venís y ya está. Ah, perfecto, perfecto. Muchas gracias. Bueno, chicos, los trabajos prácticos, otra cosa, los trabajos prácticos que ustedes tienen que hacer, redactar y subir al campus, los suben en formato PDF, ¿sí? Lo pasan a PDF y después lo suben. ¿Por qué? Porque si ustedes lo suben como archivo de Word, nosotros para poder ver el trabajo tenemos que descargarlo. Imagínense si descargamos 260 trabajos, la computadora explota ahí el primer día nomás, ¿sí? Entonces, lo hacen en formato PDF que nosotros lo podemos ver directamente en el campus y ahí le ponemos la devolución, ¿sí? La corrección del trabajo, ¿sí? Bien. Eh, bueno, no sé si me olvido de algo o si se acuerdan ustedes, tienen alguna duda, me preguntan, ¿sí? Me interrumpen y me preguntan. Vamos a empezar con el teórico. Vamos a hacer algunos repasitos que son importantes. ¿Dónde estás? Acá. Oh, qué asquerosa esta flecha. Allá. A ver. Bueno, ¿qué es la anatomía? ¿Qué vamos a estudiar en anatomía 1? Insectos.
¿Qué vamos a estudiar en anatomía, chicos? Hablen, no tengan miedo. El cuerpo humano. Y en anatomía 1 solamente vamos a hacer eso, nos vamos a sacar la piel, ¿sí? Y vamos a ver lo que hay debajo, huesos, músculos y articulaciones, nada más. ¿Sí? El resto lo vamos a ver en anatomía 2. Ahora vamos a ver solamente huesos, articulaciones y músculos, ¿sí? Todo lo que es sistema lo vemos después en anatomía 2. ¿Qué es la anatomía? Entonces, ahí tienen la definición de lo que es la anatomía. Es la rama de la biología, ¿sí? Que estudia forma, estructura y relación de las diferentes partes del cuerpo, ¿sí? Chicos, ¿dudas? Paran y me preguntan. ¿Cómo vamos a hacer para estudiar el cuerpo si nosotros estamos cambiando de posición todo el tiempo y nos queremos referir siempre a lo mismo? Por ejemplo, si yo estoy parada, nosotros decimos arriba, sería acá, ¿no? Arriba de la cabeza. Pero si yo hiciera la vertical y me pongo de cabeza, ¿qué sería arriba? La lógica, ¿qué nos dice? ¿Qué estaría arriba? Los pies. Entonces, ¿cómo hacemos para hablar de una persona si va cambiando de posición? Yo, arriba, pero arriba, ¿y cómo estaba? Es medio complicado, ¿no? Entonces, todo lo que sea superior, cefálico o arriba, va a ser acá. Aunque estemos colgados de los pies haciendo la vertical. ¿Sí? Haciendo de murciélago o haciendo la vertical, arriba es esto. ¿Sí? Arriba o superior o cefálico, ya vamos a ver después términos. ¿Sí? Esta posición, la posición anatómica, ¿sí? Es la que vamos a usar de referencia para hablar del cuerpo siempre. ¿Sí? Entonces, cuando hablemos de anterior, va a ser siempre nuestro frente, lo que está para adelante. No importa si estamos así, no importa, ¿sí? Esto es anterior y esto es posterior. ¿Se entiende? ¿Sí? Y los miembros superiores van a estar con las palmas hacia adelante. Entonces, cuando yo digo la cara anterior de la mano, ¿cuál es? La palma. Si yo estoy así o estoy así, la cara anterior de la mano es la palma. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Bien. Lo único que modifica de la posición erguida, de la posición de pie, es eso. La posición anatómica tiene las palmas mirando al frente. Los antebrazos están rotados y la palma mira hacia el frente y los pulgares afuera. ¿Sí? ¿Saben cuál es el pulgar? ¿Sí? Y puede que no sepan. Bien, entonces, cuerpo erguido, mirada al frente, en la horizontal, los pies juntos, ¿sí? Los miembros superiores a lo largo del cuerpo, o sea, al costado, a lo largo del cuerpo, las palmas de las manos mirando hacia adelante. En base a esa posición vamos a describir todo el cuerpo humano, ¿sí? Bien. Van a encontrar en algún apunte o en algún texto, no estudien de apuntes, ¿saben lo que son, la diferencia entre un texto y un apunte? ¿Cuál es? No estudien de resúmenes ajenos, ¿sí? Por favor. Si quieren, hagan sus propios resúmenes, pero no estudien de resúmenes ajenos, porque ustedes no saben lo que el otro sabía y no lo puso porque ya lo sabía, ¿sí? Y ustedes no lo estudiaban porque no estaba, y murieron, al menos con nosotros. Somos malos, muy malos. Bien, bueno, vamos a repasar un poquito las partes del cuerpo. Ustedes ya se las deben saber, ¿o no? ¿Sí? ¿Más o menos? Bien, la cabeza, ¿saben cuál es? ¿Sí? Todo esto es la cabeza. ¿Saben quién compone la cabeza? ¿Qué parte? El cráneo y la cara. ¿Sí? Tiene dos partes, cráneo y cara. Pero todo es la cabeza. Bien, tenemos un tronco, ¿sí? Esto sería el tronco. Y tenemos los miembros, miembro superior y miembro inferior, ¿sí? No se llama pierna y brazo, se llama miembro inferior y miembro superior, ¿sí? La pierna es una parte del miembro inferior y el brazo es una parte del miembro superior. Normalmente, en el lenguaje popular decimos la pierna
o el brazo, ¿sí? Pero se llaman miembros inferiores y miembros superiores. Y en el miembro superior vamos a tener el hombro, el brazo, el codo, que es la articulación que une el brazo con el antebrazo, la muñeca, la mano, y dentro de la mano podemos también distinguir a los dedos. ¿Sí? ¿Bien? Y en la extremidad inferior vamos a tener la cadera, el muslo, la rodilla, la pierna, el tobillo y el pie. ¿Sí? A partir de ahora, entonces, esto no es más la pierna, sino el miembro inferior, y esto no es más el brazo, sino el miembro superior. ¿Sí? Y les pregunto, ¿esto sería superior o inferior en el miembro superior? Inferior. ¿Sí? Lo estudiamos así. Bien. Profe, ¿Sí? ¿a qué estaba haciendo referencia hace un momento con lo de si era superior o inferior? A la posición anatómica. ¿Se acuerdan que les dije hace un ratito que esta era la posición anatómica? Todo lo que está apuntando hacia el suelo en esta imagen es inferior. ¿Sí? Los pies son inferiores, la extremidad de los dedos es la parte inferior de la mano, no importa que pongamos la mano para arriba. ¿Sí? ¿Se entendió? Y sigo sin entender, o sea, si está Ajá. hacia abajo la extremidad es inferior. En realidad todo lo que sería lo distal, ahora después vamos a hablar de términos, ¿sí? Pero lo distal, lo que está más lejos, ¿ves la flechita en la pantalla? Sí, Bien, esto es proximal porque está cerca del tronco, próximo al tronco, esto es distal porque está lejos del tronco, ¿sí? Entonces lo distal es inferior porque está más lejos, está hacia abajo. Si yo levanto la mano, ¿sí? Por más que yo toque la punta de los dedos, esa es la parte más distal y la parte más inferior de los dedos. ¿Se entiende ahora? sí, ahora sí. Bien. Bien. Planimetría. También necesitamos, para poder estudiar el cuerpo, hablar de planos. ¿Sí? Los planos que estudiaron en el secundario, ¿se acuerdan de los planos del espacio? Usamos los mismos. No se acuerdan de ahí. ¿Sí? Bien, bien. Bueno, los planos que serían superficies planas, ¿sí? No tienen relieve, ¿sí? Y nos permiten ubicarnos en el espacio. Por ejemplo, acá tenemos, miren, el techo sería un plano horizontal, ¿verdad? Igual que el piso, otro plano horizontal. Las paredes son planos verticales, ¿o no? Respecto de el piso y el techo. ¿Cómo le vamos a llamar a los planos? Fíjense, tenemos un plano, el de abajo de todo, transversal o horizontal, que es el que dijimos recién. El techo o el piso es horizontal, también le llamamos plano transversal. ¿Sí? Si yo estoy parada de frente mirándolos a ustedes, ¿sí? Ustedes me están viendo en un plano frontal. ¿Sí? En un plano frontal. Si yo me pongo de costado, ese mismo plano, vamos a suponer que es la pared o el pizarrón sobre el que ustedes me están viendo, ese sería un plano frontal. Si yo cambio de posición y me pongo de costado, ese plano ya no es mi plano frontal. Mi plano frontal va a ser la otra pared. Y este va a ser un plano sagital. ¿Sí? ¿Qué hacen estos planos? Nos permiten dividir al cuerpo en partes. El plano horizontal, como el techo o el piso, ¿sí? Siempre va a ser horizontal, nos va a dividir el cuerpo en una parte superior y una parte inferior. ¿Sí? No nos tiene que cortar al medio acá. ¿Sí? Puedes pasar acá, 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 a cualquier altura, no importa. Siempre va a ser un plano transversal o horizontal. ¿Sí? No importa la altura a que nos cruce. ¿Sí? ¿Se entiende ahí? Bien. Lo que quede hacia arriba va a ser coronal, cefálico o superior, y lo que quede hacia abajo va a ser caudal, podálico o inferior. ¿Sí?
Son nombres que ustedes van a tener que ir acostumbrándose después a escucharlos. Vamos a repetir muchas veces, porque anatomía casi que es como estudiar idioma. Todas las palabras son nuevas, ¿o no? ¿Sí? Van a escuchar muchas, y difíciles y raras, y las van a tener que repetir muchas veces para que se acostumbren. Bueno, entonces les decía, el plano frontal, o también llamado coronal, nos va a dividir el cuerpo en una mitad anterior y una posterior. No necesariamente una mitad, puede ser una parte anterior y una posterior de diferente tamaño, ¿sí? También va a ser frontal y nos va a dividir el cuerpo más adelante o más atrás, pero siempre frontal, ¿sí? Ya vamos a ver para qué nos sirve después eso. Y el plano sagital o anteroposterior, porque va de delante hacia atrás, nos va a dividir en una mitad derecha y una izquierda, ¿sí? O en una parte derecha y una parte izquierda. Vamos a dejar los ejes para después, porque ya está medio enredosa la cuestión, ¿no? ¿O no? Más o menos. Vamos a dejar los ejes para después. A ver si encontramos otra que nos diga para qué. Bien, miren, acá tienen cada uno de los planos. Plano frontal, ¿sí? ¿Lo ven? Va a haber una parte dorsal, posterior, trasera, ¿sí? Y una parte frontal, delantera o anterior, ¿sí? Ese plano. Y a este plano le va a corresponder un eje antero-posterior. Después vamos a ver para qué es. ¿Para qué nos sirven los planos? No dice para qué. Ya les cuento para qué. ¿Para qué nos sirven los planos? Para que nosotros podamos ver los movimientos, ¿sí? Si yo me paro delante de este pizarrón y lo tomamos como un plano frontal, si yo hago esto, ustedes pueden ver bien lo que estoy haciendo y pueden medir el ángulo de desplazamiento del miembro superior o no, ¿sí? Pero si yo me pongo acá y hago esto, ustedes ven que yo me estoy moviendo, pero no pueden medir, ¿sí? Entonces, en el plano frontal se realizan los movimientos de abducción, así se llama este movimiento, o separación, y de aducción o aproximación, ¿sí? Abducción y aducción. Decimos abducción y le agregamos la E para que se diferencie bien uno de otro, pero en realidad no se escribe con S, se pone abducción, ¿sí? Lo acentuamos con la E para que diferencien bien entre una palabra y la otra, ¿sí? Separación, abducción o abducción y aducción o aproximación, ¿sí? ¿Qué más podemos ver en este plano? ¿Qué otro movimiento les parece que podríamos hacer acá? Inclinación, ¿sí? Inclinación. Lo podemos ver y lo podemos medir, ¿sí? Ahora, vamos a ver el plano sagital, el otro plano, ¿sí? Este es el frontal, vamos a cambiar. Vamos a ver el otro plano. Plano sagital. Divido el cuerpo en derecha e izquierda, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer esto y ustedes no pueden medir. Pueden ver que estoy moviendo. Pero si yo hago esto, ustedes sí ven, ¿sí? Y pueden medir. Este movimiento se llama, ¿alguien sabe? Extensión. Flexión, muy bien, flexión. Y para atrás, extensión, ¿sí? Flexión y extensión. También pueden ver este, flexión o extensión, ¿sí? Flexión o extensión, ¿sí? Bien. Plano transversal. ¿Qué podemos ver en el plano transversal? Las rotaciones, ¿sí? Para ver una rotación, usamos un plano transversal y supongan que tenemos un plano que nos atraviesa a la altura de los hombros, ¿sí? Miramos de arriba y tomamos como referencia la punta de la nariz, giramos y podemos medir qué desplazamiento hizo la cabeza y cuánto, ¿sí? Rotación de la cabeza, rotación del tronco, rotación del miembro superior, ¿sí? Las rotaciones las vemos en el plano transversal. ¿Para qué sirven los planos entonces? Muy bien, para ver los movimientos. Profe, ¿puede Los volver uno para ejes, atrás? ¿cómo?
¿Puede volver uno para atrás, el otro plano? ¿Sí? ¿Ese? Listo, siga nomás, gracias. Ahora que veo esto me acordé que les salí con que no estudien de los apuntes y no les dije qué pasaba con los apuntes. Van a encontrar en algunos textos o en algunos apuntes una imagen similar a esta. ¿Ven acá? Que está como en puntas de pie en la descripción de la posición anatómica. ¿Sí? Y muchos se confunden con eso. Los pies van bien apoyados en el suelo, no en puntas de pies. ¿Sí? Bien. Acá tenemos los movimientos que podemos ver en cada uno de los planos. ¿Sí? Un repaso de lo que vimos recién. Fíjense, yo les dije que este desplazamiento lateral o alejamiento del miembro superior del tronco se llamaba abducción y este aducción. Pero si yo separo los dedos y los aproximo, también se llama abducción y aducción. ¿Sí? Lo ven ahí. Si yo hago con la mano, aducción y abducción, porque la posición es esta. ¿Sí? Posición anatómica. Abducción y aducción. Aproximo la mano al cuerpo o la alejo. ¿Sí? ¿Se entiende? Y esto también se llama abducción. Cuando ponemos el dedo, pero después, a ver, según la materia y según el texto, vamos a dejar todos los otros, olvídense del pulgar. Bien, lo mismo para el miembro inferior, lo mismo del miembro superior. Abducción, aducción, ¿sí? Flexión o extensión. Circunducción, circunducción, es un movimiento que suma a los otros cuatro, a la flexión, a la extensión, a la aducción y a la abducción. ¿Sí? Entonces hacemos un movimiento donde hacemos flexión con aducción, vamos a la abducción máxima, a la extensión y volvemos otra vez. Eso es una circunducción, no es una rotación, no confundan. Y ahí en el pie estamos viendo lo que es la flexión y la extensión, cuando el pie viene hacia arriba. Eso también van a ver. Hay algunos textos que dicen flexión plantar y flexión dorsal. ¿Sí? La flexión es flexión y la extensión es extensión. Entonces, la definición de flexión es la aproximación de dos segmentos. Esto es una flexión. Si yo alejo, es una extensión. ¿Sí? Entonces, cuando el pie va hacia arriba, se está aproximando a la pierna. ¿Sí? Yo levanto el pie, se aproxima a la pierna y eso es una flexión. Cuando yo lo llevo hacia abajo, lo estoy alejando de la pierna. ¿Se entiende? ¿Sí? Y eso es una extensión. Nosotros no hablamos de flexión plantar, que muchos a esto le llaman flexión plantar y a esto flexión dorsal. Es flexión y extensión. Bueno, y estos son movimientos combinados que no los vamos a nombrar ahora, porque creo que ya están bastante complicados. Sí. Sí, pero es como enredarse más y al final nunca terminás sabiendo cuál es cuál. Lo dejamos en flexión. Cerremos en flexión y extensión. Sí, es más fácil. Sí, sí, depende del texto, por eso les digo, según de dónde estudien es lo que van a leer. Nosotros nos vamos a basar, ya que salió el tema, en Testud, ¿sí? También les sirve Rubier, pero Testud está organizado de la misma manera que nosotros organizamos la asignatura, ¿sí? Cuando habla de huesos explica todos los huesos del cuerpo, cuando habla de articulaciones habla de todas las articulaciones del cuerpo y después va a los músculos. Y Rubier les da por segmento. Hay un segmento que es cabeza y da huesos, articulaciones, músculos, vasos sanguíneos, sistema nervioso, todo lo que está en la cabeza. Después pasa al tronco y hace lo mismo, ¿sí? Entonces es como que tienen que ir de un libro a otro, de un tomo a otro, porque son 3 tomos de cada uno, o 4 en realidad, de las ediciones más nuevas, y tienen que estar yendo de uno a otro, yendo para adelante, volviendo. Nos guiamos por Testud, ¿sí? Sí, también todos sirven, solo es más engorroso.
Si ustedes ven algo diferente de lo que vemos acá, porque también hay diferencia entre los libros, de acuerdo al anatomista que estudió, por ahí a uno le pareció que era una cosa y a otro le pareció que era otra, y él lo plasmó en su libro de la forma en que le pareció, o que lo vio, o que lo entendió en realidad, y el otro de otra manera. Entonces, de un libro a otro hay diferencia, ¿sí? Cotejamos con el libro de base, pero usen el que quieran. En realidad, el cuerpo humano no es diferente según quien lo estudió, son detalles, son pequeñas cosas que por ahí para uno era una cosa y para el otro era otra. Bien, nosotros vamos a estudiar el aparato locomotor en Anato 1, ¿sí? Y el aparato locomotor está formado de huesos, articulaciones y músculos, ¿sí? Y ahí tendrían una breve definición de lo que es cada uno, ¿sí? Los huesos son órganos, pongan la palabra delante, órganos, ¿sí? Aunque no lo parezcan, son órganos duros y rígidos, ¿sí? Que tienen muchas funciones, como por ejemplo proteger órganos, ¿sí? Dar sostén, prestan inserción a los músculos. Las moscas se paran en las articulaciones. Las articulaciones es el sitio donde se van a estar uniendo los huesos, ¿sí? Quizás hayan escuchado por ahí en la calle, en la jerga popular, la palabra coyuntura. ¿La escucharon? ¿Sí? Bueno, esa hace referencia también a las articulaciones. Nosotros usamos la palabra articulación, pero sería eso. Entonces, la articulación es el sitio donde se unen dos o más de dos huesos, ¿sí? Y después tenemos los músculos, que son tejidos blandos y elásticos y que son los que permiten el movimiento. Bien. Huesos, dijimos, son órganos duros y rígidos, sirven de sostén, protección, forman las articulaciones, en ellos se sujetan los músculos, ya medio lo habíamos dicho, ¿sí? Y vamos a tener de diferentes tipos, ¿sí? Los vamos a clasificar de acuerdo a su forma en huesos largos, huesos cortos y huesos planos, ¿sí? Los huesos largos, en los huesos largos, predomina la longitud, lógicamente, por eso son largos, ¿sí? Vemos, por ejemplo, allá el hueso del miembro superior, el esqueleto del brazo, que es el húmero, es un hueso largo, ¿sí? Y esos huesos largos van a tener un cuerpo y dos extremidades que se llaman epífisis, ¿sí? Vieron que hay muchas palabritas raras acá. Y ese cuerpo se llama diáfisis. Entonces, en un hueso largo vamos a encontrar una diáfisis y dos epífisis, ¿sí? Dos extremidades. ¿Qué va a haber en las extremidades? Las superficies para que se unan a otros huesos, ¿sí? Superficies articulares. Fíjense que ahí está de otro color la extremidad, que tiene un color celestito, porque las superficies articulares siempre están revestidas de cartílago, ¿sí? Entonces, normalmente, en la mayoría de los textos que miren y atlas virtuales y demás, van a ver que ese color es el que se utiliza para los huesos, siempre ese se usa para el cartílago, ¿sí? Como un celestito. Los huesos anchos o huesos planos, vamos a encontrar que en ellos predominan dos dimensiones respecto a una tercera, o sea que el largo y el ancho superan al espesor, ¿sí? O a la profundidad. Sería, por ejemplo, esto, ¿sí? Acá tenemos dos dimensiones grandes sobre una tercera pequeña. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Entonces, estos en lugar de tener un cuerpo de diáfisis y dos epífisis, van a tener caras. Dos caras, ¿sí? Bordes y ángulos. ¿Se entiende? ¿Sí? Si tomamos como ejemplo esto, seguimos como usando el pizarrón como ejemplo, tendríamos una cara anterior, una cara posterior por detrás, un borde superior, un borde inferior, un borde lateral, izquierdo, derecho, medial o lateral, como sea, y otro borde más, ¿sí? Y un espesor. Y varios ángulos, 4 ángulos, ¿sí? Bien.
Y los huesos cortos tienen sus dimensiones similares, ¿sí? Todas sus dimensiones son similares. No hay una que predomine mucho sobre las otras. Y en ellos vamos a encontrar caras, muchas caras, ¿sí? Algunas de esas caras van a servir para articularse con otros huesos y otras no, ¿sí? Normalmente tienen formas raras, como este que ven acá, y se llaman irregulares, ¿sí? Porque no hay regularidad en su superficie, en su forma. Los músculos se van a clasificar de acuerdo al tipo de tejido muscular, ¿sí? O sea, de acuerdo al tipo de célula o de fibra muscular que contengan, en músculo esquelético, que es el que vamos a estudiar nosotros, ¿sí? El del esqueleto, el que sirve para movernos. El músculo cardíaco, que es un tipo de tejido muscular especializado, ¿sí? Y el músculo liso, que lo vamos a encontrar en las vísceras, ¿sí? El cardíaco lo vamos a encontrar solamente en el corazón, en el único lugar que vamos a encontrar tejido cardíaco, tejido muscular o músculo cardíaco. Y el esquelético es el que vamos a ver ahora, que se va a clasificar según su forma, fíjense allá, en músculos fusiformes, o sea, con forma de huso, engrosados en la parte central donde tenemos el cuerpo del músculo, y adelgazado en sus extremos donde va a estar el tendón o los tendones que se van a ir a insertar en los huesos, ¿sí? Donde se prenden el hueso para poder movilizarlo. Este, por ejemplo, es un músculo fusiforme, pero que tiene dos cabezas o dos extremidades arriba y una sola en su parte inferior. Los músculos digástricos tienen dos vientres, dos cuerpos musculares, y están separados por un tendón central, ¿sí? Pero es un solo músculo, ¿se entiende? Es como que si a este lo estranguláramos acá en el medio y le pusiéramos un tendón, y ahí queda un músculo digástrico. Los poligástricos tienen varios tendones intercalados. ¿Se imaginan cuál es este? ¿Dónde puede estar un músculo así, como ese? Los que van al gimnasio y se matan haciendo abdominales. El recto del abdomen. Sí, muy bien, el recto del abdomen, para que se marquen los cuadritos. Sí, son músculos poligástricos. ¿Por qué se marcan los cuadritos? Porque la parte muscular aumenta de volumen, pero el tendón no. Entonces queda esa. Disculpe, profe, ¿Sí? pero los cuadritos se marcan cuando tenés poca grasa corporal. Bueno, ese es un detalle. Yo estaba hablando del músculo. Claro, como te dijo que se marca por eso. Sí, está bien. Los que tienen forma de pluma, ¿sí? Tienen forma de pluma. Entonces se llama unipeniforme porque solamente tiene fibras musculares para un lado y todo el otro lateral es un tendón. ¿Sí? Los que tienen los bipeniformes porque parecen la pluma completa hacia ambos lados. Y los multipeniformes porque tienen muchos fascículos musculares. ¿Sí? No se desesperen que ya lo vamos a ver bien a todo en detalle. Eso sería según la forma. Entonces dijimos, según el tipo de fibra, según la forma, y nos faltaría según la cantidad de articulaciones que atraviesan en su trayecto, o sea, desde donde se origina hasta donde termina, ¿sí? Puede atravesar una sola articulación, entonces se van a llamar monoarticulares, atraviesan una sola, pueden atravesar dos, se van a llamar biarticulares, o pueden atravesar muchas, por ejemplo, los músculos del dorso, sí que tenemos todas las articulaciones de la columna vertebral, y esos se llaman poliarticulares, ¿sí? ¿Vamos, Mazo? ¿Sí? Bien. Articulaciones. Bien. Esto es un tema fundamental en nuestra materia, ¿sí? Las articulaciones son muchas y tienen nombres muy difíciles y fáciles de confundir. Van a tener que armarse muchos papeles, afiche y pegar por toda la casa, en el techo del dormitorio arriba de la cama, en la pared del baño frente al inodoro, ¿sí? Así los van mirando cada vez cuando se van a acostar, cuando van
porque son mucha cantidad y son difíciles y las tienen que saber muy bien, ¿sí? Porque esta materia es la base de una materia de segundo año, que cuando ustedes lleguen a verla, esto se da por sabido, todo, no se vuelve a repasar, ¿sí? Entonces tienen que estar muy bien afianzados para poder enganchar la otra y entenderla. Bien, ¿qué es una articulación? Es la unión de dos o más huesos, habíamos dicho ya, como un breve introductorio, ¿sí? De partes duras serían los huesos y partes blandas, ¿sí? Que permiten el movimiento, ¿sí? Son las articulaciones, son las que nos van a permitir movernos. Y se clasifican de acuerdo al grado de movimiento que realizan en inmóviles, semimóviles o móviles, ¿sí? O sea, las que tienen mucho movimiento, las que tienen poquito y las que no tienen pero están, ¿sí? Y de acuerdo al tipo de tejido que vamos a encontrar entre esas superficies articulares o entre esos huesos, en fibrosas, cartilaginosas o sinoviales, ¿sí? Ya las vamos a ver a todas, una por una. Vamos a ir con, volvemos para atrás un poquitito. Fíjense que las de arriba, las inmóviles, también se llaman sin artrosis, o sea, sin movimiento, ¿sí? Entonces, dentro de la sin artrosis o sin movimiento, vamos a encontrar la sutura, ¿sí? Y las suturas se van a denominar de acuerdo a la forma de los bordes de los huesos que se están uniendo, ¿sí? Entonces vamos a tener una sutura dentada, va a tener esta forma, ¿sí? Como dientes de un lado de un hueso y dientes en el otro que encastran, ¿sí? Que calzan perfectamente. La sutura escamosa es otra unión de huesos, pero con un corte en bisel, ¿sí? La sutura armónica, los dos huesos se aproximan en forma plana, uno respecto del otro. No hay dientes, ni hay bisel. Y la esquindilesis, ¿sí? Es un tipo de sutura, yo creo que hay una sola en el cuerpo, donde uno de los huesos, no sé si alcanzan a ver acá, es como una Y, se abre y se encastra en un, o sea, tiene una ranura y se encastra en un vértice o en una cresta que tiene el otro hueso. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se alcanza a ver? Bien. Esa es la esquindilesis. Después tenemos las gónfosis o gonfosis, que es la unión de la pieza dentaria en el alvéolo dentario, en el hueso, en el maxilar. ¿Sí? La sindesmosis, que es esta, donde vamos a encontrar ligamentos y un parte de tejido interpuesto, un tejido adiposo. Las sincondrosis, que las vamos a encontrar en el tórax, en la unión de los cartílagos, las costillas con los cartílagos, no permiten movimiento, pero hay una unión, ¿sí? Entre lo que es la extremidad de la costilla con el cartílago costal. ¿Sí? ¿Vamos? Ya se están durmiendo. Aguanten un poco más. Y las sinostosis, que son huesos que se soldaron en realidad. Queda el vestigio, queda la marca de que ahí hubo dos piezas óseas, como en esta parte, queda así. Se pegó un hueso con el otro y se hizo una sinostosis. Hubo una articulación, pero ya no existe. O sea, queda la huella. Las anfiartrosis son las que tienen poco movimiento, pero tienen, ¿sí? Tienen poco movimiento, pero tienen. Y hay una que es súper importante, que después nosotros tenemos que estudiar en detalle, que es las anfiartrosis típicas o verdaderas, que las vamos a encontrar en la unión de los cuerpos vertebrales de la columna. ¿Eh? Ahí tenemos una. La unión del cuerpo, de un cuerpo vertebral con el otro, y ahí tenemos el tejido interpuesto entre los dos huesos, ¿sí? Las anfiartrosis
en este caso están formadas por tejido fibroso externo en forma de capas concéntricas, ¿sí? ¿Ven? Que hay como si fuera una cebolla, o cortamos una cebolla en forma transversal. Se ven todas las capas de tejido interpuesto, de tejido fibroso concéntricas, y un centro donde vamos a encontrar un núcleo que se llama núcleo pulposo, que es un tejido gelatinoso, ¿sí? Y después tenemos las diartroanfiartrosis, ¿sí? Que son como una combinación o una mezcla de las semimóviles con las móviles. ¿Por qué diartroanfiartrosis? Porque las móviles también se llaman diartrosis, ¿sí? Y esto es una mezcla. Entonces, las diartroanfiartrosis van a tener poco movimiento, pero van a tener una cavidad, una pequeña cavidad articular, que en esta no hay. Acá no hay nada de espacio, ¿sí? Estas tienen una pequeña cavidad que les da ese aditivo de diartro, ¿sí? Anfiartrosis. Y ahora llegamos a las diartrosis, que son las que más vamos a encontrar, que son las móviles, las que tienen mucho movimiento, o mucho más que las otras por lo menos, ¿sí? Y vamos a tener dentro de las diartrosis 6 géneros articulares, ¿sí? 6 géneros articulares. Vamos a empezar con el primero, que son las más móviles de todas, que se llaman enartrosis. Las enartrosis las vamos a encontrar en la raíz de los miembros. ¿Cuáles eran los miembros? ¿Cómo se llamaban? Superior e inferior. ¿Y se acuerdan cuando pusimos esa diapositiva que eran las partes? ¿Cuál era la primer parte del miembro superior? La más proximal, el hombro. La articulación del hombro es una articulación esférica de tipo enartrosis. Fíjense, acá está la escápula u omóplato y el húmero, ¿sí? Esa unión es una enartrosis. Y la otra la vamos a encontrar a nivel de la parte más superior del miembro inferior. ¿Cómo se llamaba? Cadera, perfecto. ¿Sí? ¿Ven? Ahí tenemos una superficie esférica y una cavidad. ¿Sí? Entonces, vamos a tener por parte de un hueso una superficie. ¿Se acuerdan que las articulaciones eran la unión de 2 o más huesos? Entonces vamos a decir, por parte de un hueso tenemos una superficie esférica, en realidad no es una esfera completa, sino una parte de una esfera. En el caso del miembro superior es un tercio de una esfera. ¿Se imaginan lo que es un tercio de una esfera? ¿Sí? Tomamos una esfera, pero no la dividimos así en 3, sino así, un tercio, ¿sí? Un tercio de una esfera. Y ese tercio de esfera se va a unir con el otro hueso que va a tener una cavidad, ¿sí? Una superficie cóncava. Entonces ahí encastra la esfera en la superficie cóncava y ahí permite el movimiento, ¿sí? En el caso del miembro inferior, en el caso de la articulación de la cadera, la superficie esférica es mucho mayor que la del miembro superior. Y ahí son 2 tercios de una esfera y una cavidad. Y después la vamos a estudiar una por una y van a ir viendo todos los detalles de las superficies y los medios de unión. ¿Qué hacen estas articulaciones? ¿Qué tipo de movimiento hacen? Cuando ustedes ya empezaron a estudiar y van a rendir, dicen todos. ¿Cuáles son todos? Todos son. ¿Cómo se? ¿Sí? Fuerte. Abducción, aducción, vamos a ponernos así ahora. Este era flexión que llega hasta acá arriba y este extensión, este ¿cómo se llamaba? Circunducción y después rotación interna y rotación externa. ¿Y si yo pongo el brazo acá atrás? ¿Qué es? Rotación interna. Rotación interna, pero tengo el tronco, no puedo pasar, tengo que esquivarlo y llegar atrás, ¿sí? Es la misma rotación interna. Bien. Entonces, todos estos movimientos realizan las articulaciones de la raíz de los miembros, ¿sí? Las enartrosis. Hay otras enartrosis en el cuerpo, pero no son tan móviles. Sí, pero no es enartrosis, acá, en esta.
Las condilias, ¿sí? Las articulaciones de género condilia son muy similares a las en artrosis. ¿Cuál es la diferencia? Que la otra era un segmento de una esfera y esto es un ovoide, ¿sí? No es esférico, es ovoide a la superficie, pero es una convexa y una cóncava. Y estas van a tener un movimiento menos que las en artrosis, ¿sí? Estas no realizan rotación. Estas hacen flexo-extensión, aducción, abducción y circunducción, pero no rotan, porque justamente el hecho de ser un ovoide les impide el movimiento de rotación. Fíjense, acá tenemos una articulación condilia donde participan varios huesos, ¿ven? No son dos, son varios. Por un lado tenemos el radio y por otro lado tenemos escafoide, semilunar y otros huesitos de la mano. Pero esa es la idea, ¿sí? Es una superficie convexa, la otra es cóncava, ¿sí? Pero tiene un diámetro mucho más grande que el otro, ¿sí? ¿Se entiende? Bien, seguimos entonces. Trocleares. ¿Qué son las articulaciones trocleares? O en bisagra, o ginglimo. Van a encontrar en la anatomía hasta 5 nombres diferentes o palabras diferentes para nombrar una misma cosa, ¿sí? Algunos se los van a tener que saber a todos y otros van a tener que aprenderse uno y reconocer los otros. ¿Saben la diferencia entre aprender y reconocer, no? Lo escuchan y dicen así, ese es. Sí, pero no se lo acuerdan. Ese es reconocer, ¿sí? Bien, las articulaciones en bisagra es como lo dice la palabra, articulaciones en bisagra. ¿Dónde está la bisagra? En la unión. No, yo estoy en la puerta. En la unión de la puerta con el marco, no. ¿Sí? Permite solo hacer esto y nada más. ¿Sí? El codo es una, solo esto. ¿Qué es esto? Flexión y extensión. De codo, no de miembro superior. Ni de hombro ni de muñeca. Vamos a la muñeca. ¿Sí? Flexión y extensión. Y en el hombro, flexión y extensión. ¿Sí? Ese es el movimiento. Sí. Sí. No. Ese es aducción y abducción. Flexión y extensión. No, no. Es condilia, no bicondilia. ¿La muñeca? No. Es un ovoide. No es una esfera. No es en artrosis. Sí. ¿Ven? Es ovalada. ¿Sí? No es esférica. No es en artrosis, es condilia. Bien. La del codo es una articulación en bisagra, decíamos. Los otros ejemplos que pusimos de movimiento, como el hombro y la muñeca, no, son ejemplos de movimientos, no son articulaciones en bisagra. ¿Sí? Articulación en bisagra, troclear ginglimo, es el codo, el tobillo, las interfalángicas de los dedos. ¿Sí? Estas, no estas, estas. ¿Sí? Esas son articulaciones en bisagra. ¿Cuál es la característica? Que por un lado tenemos un segmento que se asemeja a, si nosotros cortáramos, por ejemplo, una chapa canalada, ¿vieron? Tiene una depresión y dos vertientes, se llama, que se van hacia esa depresión, que se aproximan, entonces queda un canal en el medio, como ven acá, ¿sí? Una depresión central y dos carillas o laterales o vertientes. Y la otra superficie es exactamente la opuesta. Tiene una cresta central que se corresponde a esta depresión que tenemos acá. ¿Sí? ¿Vieron o conocen las poleas? ¿Saben lo que es una polea? Donde pasa la piolita. ¿Sí? Bueno, esa sería una superficie, la superficie de la tróclea, la que tiene la depresión, como la polea. Y la otra tiene una cresta, que se
encaja en esa depresión. ¿Se entiende? ¿Sí? Solo flexión y extensión, nada más. Pero amplia, ¿sí? Fíjense que el codo tiene una gran amplitud de movimiento, más allá de que sea un solo tipo. Bueno, articulaciones en pivot o trocoides, ¿sí? Acá que vamos a tener un anillo, dice osteofibroso, o sea que por una parte es hueso, todo lo que diga, lo que tenga como prefijo osteo se refiere a hueso, ¿sí? Un anillo osteofibroso, la mitad hueso, la mitad tejido fibroso, por lo general un ligamento, ¿sí? Dentro del cual gira un cilindro macizo de hueso, ¿sí? Tengo que estudiar repasar un poco de geometría con la figura. Cilindro sería esto, un cilindro, ¿sí? Un cilindro de hueso macizo con un anillo que es mitad hueso y mitad tejido fibroso, que puede ser un ligamento, y permite o gira el anillo o gira el cilindro, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de movimiento les parece que van a hacer esas? Rotación, nada más, ¿sí? Solo rotaciones. ¿Dónde encontramos una? Esta es la primer vértebra del cuerpo, el atlas. La que le sigue, el axis, la segunda vértebra. Acá arriba, ¿quién va a estar apoyada si es la primera? Así, acá grande. La cabeza. Decimos que no con esa articulación. ¿Sí? Bien. Articulaciones por encaje recíproco o celares. ¿Sí? O en silla de montar también. Miren esta imagen. Esta. Parece, o podríamos compararlo al lomo de un caballo, ¿sí? Que tiene una concavidad, y al jinete arriba, las piernas del jinete, arriba del lomo del caballo, ¿sí? ¿Cuál es la particularidad de esto? Que si bien si nosotros miramos de perfil el caballo, el lomo va a dibujar una concavidad, o sea, está así, deprimido en la parte central. Pero si nosotros agarráramos y lo cortáramos al caballo, y lo giramos y lo miramos, ¿es convexo o no? ¿Se entiende lo que les digo? ¿Me entienden? ¿Sí? Es convexo. Entonces, las articulaciones ciliares, encaje recíproco o en silla de montar, tienen dos superficies que se oponen, pero que a su vez son cóncavas y convexas. Cóncavas en un sentido y convexas en el otro. ¿Se entiende? ¿O no? Ahí está. Bien. Bien, mirá. Imagínate que estamos mirando el caballo de perfil. Acá vamos a ponerle, acá está la cabeza y acá la cola. ¿Sí? Lo estás mirando de costado. Ahí está cóncava la superficie, ¿no? El lomo está hundido. ¿Sí? Ahora lo vamos a cortar así por la mitad. Partimos el caballo por la mitad. ¿Sí? Y lo giramos. Lo mirás de frente ahora. ¿Me va siguiendo? Es convexo, mirá. ¿Viste? Es redondo. Es como si ustedes tomaran un tubo, un flota-flota, ¿sí? Que son cilíndricos, y lo curvan. Dibujan una concavidad, pero sigue siendo cilíndrico, entonces es convexa su superficie. ¿Se entiende ahora? Bueno, ahora en lugar de agarrar un flota-flota, agarran dos. Uno lo ponen así y el otro lo enciman arriba. ¿Sí? Esas son las articulaciones por encaje recíproco o en silla de montar. ¿Se entendió? Acá por ahí se puede percibir un poco mejor, en esta imagen de acá. Esas articulaciones hacen lo mismo que las condilias: flexión, extensión, aducción, abducción y circunducción, que es la sumatoria de esos cuatro. ¿Sí? ¿Dónde la vamos a encontrar? En la base del pulgar. ¿Sí? En la articulación trapezo-metacarpiana. Ahí vamos a encontrar una y otra en el pie, y tenemos otra acá, entre la clavícula y el esternón y el primer cartílago costal. Y por último, ¿se acuerdan en qué estábamos, no?
los 6 géneros de las articulaciones móviles o diartrosis. Este es el sexto. Por último, tenemos las artrodias. Las artrodias son las más simples de todas las articulaciones móviles. Tienen superficies planas, ¿sí? Planas, 2 superficies planas, que nos permiten deslizamientos en todos los sentidos, ¿sí? Como las articulaciones que encontramos entre los huesos de la mano. ¿Ven? Son planas, son casi todas son planas. ¿Sí? Este sería el esquema. Y permiten movimientos de deslizamiento, de no gran amplitud. Son quizás las menos móviles, pero siguen siendo móviles. ¿Sí? A ver qué sigue. Ajá. Otro tipo de articulaciones, saliendo de las inmóviles, semimóviles y móviles. ¿Sí? Otro tipo de articulaciones son las articulaciones falsas. ¿Por qué falsas? Porque no encajan dentro de la definición de la unión de 2 o más huesos, partes duras, por medio de partes blandas que permiten el movimiento. ¿Sí? Acá no tenemos 2 o más huesos para unir. Acá lo que tenemos son planos de deslizamiento entre cuerpos musculares. ¿Sí? Músculos que se deslizan unos sobre otros. Entonces, no tenemos una verdadera articulación, pero están permitiendo mucho movimiento. Entonces, se llaman articulaciones falsas. Y el nombre de esas articulaciones falsas es cisarcosis o sinsarcosis, cualquiera de los dos. ¿Sí? Y vamos a encontrar, por ejemplo, miren, esta imagen de acá. ¿Alguien se da una idea de qué es esto? ¿En qué lugar del cuerpo estaríamos ahí? El hombro, bien. ¿Es un corte de qué tipo? Frontal. Imaginen que vino un plano frontal filoso, como una guillotina, y cortó el hombro, así. Sacamos la parte de adelante para poder ver lo que quedó. ¿Sí? Y lo que estamos viendo acá es la cabeza del húmero. ¿Qué tipo de articulación había ahí? En artrosis, muy bien. Estamos viendo la cabeza del húmero y estamos viendo la cavidad glenoidea de la escápula. ¿Sí? Esto que se ve acá arriba es otra articulación entre la clavícula y otra parte de la escápula. Entonces, tenemos este musculito que viene acá al húmero, ¿sí? Desde la escápula, ¿lo ven? Viene acá, este de acá abajo, y tenemos este otro de acá arriba. Cada vez que nosotros hacemos este movimiento, que es la abducción, ¿sí? Hay mucho deslizamiento entre este músculo y este otro, ¿ven? Hay una cosita gris ahí, ¿la ven? A la cosita gris, que parece un gusanito, acá arrollado una babosa, no sé lo que parece ahí arrolladito. Eso es una bolsa serosa. Las bolsas serosas son como bolsitas que tienen una pequeña cantidad de líquido adentro, que lo que hacen es, eso, se arrollan y se desenrollan cada vez que se desliza un músculo sobre otro para que no haya rozamientos. Porque fíjense que en este caso en particular, el tendón está pasando debajo de estos huesos. Entonces puede rozar todo el tiempo con el hueso, se irrita, se inflama y se rompe. Entonces la naturaleza es tan sabia que puso una bolsita ahí que tiene como un gel, ¿sí? Que está evitando el roce. Ese deslizamiento entre este músculo y este otro es una cisarcosis, ¿sí? Son 2 planos de deslizamiento. Tenemos otro igual en esta parte. A ver, esto es esto. ¿Esta qué vista sería? ¿De cómo lo estamos viendo? ¿Qué plano? Sagital, muy bien. ¿Y este qué corte será? Transversal, muy bien. Tan filosos. Esto es una costilla. Esto es una costilla. Esta capa naranja que ven acá, pegada a la costilla, es este músculo que se ve acá. ¿Ven que va a varias costillas? Ese músculo, que se llama serrato mayor. ¿Sí? Ese músculo. Acá está el húmero,
Y acá está la escápula, ¿ven? O omóplato, que se ve acá. Cada vez que nosotros hacemos este movimiento, la escápula hace esto y vuelve otra vez, ¿sí? Se va y vuelve. Entonces, cuando hace este movimiento de que se va y vuelve, roza este músculo que está delante de la escápula, que se llama subescapular, sobre este otro que es el serrato, ¿sí? Es más complejo que eso, pero vamos a quedarnos con eso. Entonces, cuando esos músculos deslizan uno sobre el otro, tenemos un plano de deslizamiento, una articulación de género cisarcosis, ¿sí? Falsa, no hay huesos. O sea, hay huesos, pero no son los que estamos viendo donde se produce el movimiento. ¿Se entendió? Una Ahí pregunta. sí. Las Sí. bolsas cerosas que dice, ¿puede Sí. ser la bursa o es otra cosa? No, es lo mismo. Ah, ok. Bursa también se les dice, sí. Y ahí vienen las bursitis, cuando se inflaman. ¿Sí? Este PowerPoint, chicos, yo se los voy a subir al campus. ¿Sí? Esto queda en el campus, pero no alcanza para estudiar. Hay que estudiar del libro. Esto es un resumen. ¿Sí? Ustedes tienen que agregarle. Esa clasificación así, sí. Si quieren, sáquenle fotos o estudienla de acá, porque van a ver y van a encontrar montones de clasificaciones. Y algunos ponen unas articulaciones en un lugar y otros las ponen en otro, de acuerdo a su apreciación. ¿Sí? ¿Bien? ¿Se entendió? Tengo que darles una mala noticia. Esta fue una clasecita corta, muy corta, porque era la primera. Así que apróntense para las próximas, porque van a ser largas, muy largas. Sí. Bicondilia está ahí. Ahora se las explico igual. Acá pusimos como condilia. La bicondilia, la articulación bicondilia sería como una variedad de la condilia, ¿sí? Por eso dejamos la condilia sola. Pero en las bicondilias lo que ocurre es que en lugar de tener solo una cavidad y un cóndilo, normalmente tenemos dos cóndilos y una cavidad. Como la articulación La articulación de la rodilla. de la mandíbula con la cabeza. La articulación de la cabeza con la primer vértebra son dos cóndilos y dos cavidades glenoides, ¿sí? En el caso de la mandíbula con la cabeza, tenemos un cóndilo en la mandíbula y otro cóndilo en la cabeza y una cavidad. Entonces, no se compliquen. La clasificación estudianla así. Cuando lleguemos a la articulación, le ponemos todos esos detalles, ¿sí? ¿Sí? Bien. Ya se me están escapando. Antes de que se vayan, pasen una hojita y pongan sus nombres para que me quede el registro de los que estuvieron presentes. Sí, para la asistencia. Porque no tengo acá dividida la lista. Sí. Para esta cátedra, ¿el libro La Target sirve? Perdón, esperamos un chiquito, Mauricio, la escucho a ella y después hablo con vos. Sí, no hay problema. No, porque la anatomía no ha cambiado mucho. En realidad lo que está cambiando, sí, por ahí, fíjense que hay libros más antiguos que tienen muchos nombres de personas, muchos epónimos. O sea, yo lo descubrí y le puse mi nombre, ¿sí? Este ligamento se llama ligamento de Tanaka. Bueno, ese todavía se llama así, se sigue existiendo. Ahora lo que está haciendo la sociedad de anatomistas es ir cambiando, reemplazando esos nombres por el nombre que le corresponde en realidad anatómico, que sería, no sé, por ejemplo, cambiar el nombre de la persona que descubrió un ligamento por poner ligamento esfenomaxilar, por ejemplo. Y entonces tiene el nombre de los dos huesos que está uniendo. Para mí es mucho más práctico y mucho más orientativo que poner ligamento de Tanaka. Y no sabemos dónde miércoles está. ¿Sí? Si no tenemos acá en la cabeza dónde estaba el ligamento de Tanaka, está en la articulación temporomandibular, pero es más fácil acordarse con esos nombres nuevos que le están poniendo que con los epónimos que se usaban antes. Esa diferencia la pueden encontrar. Después ya les digo, usemos de base Testud,
Lo que no quiere decir que todos tienen que tener Testú, pueden estudiar de Rubier, pueden estudiar de la Target, comparen. Si ustedes acá escuchan algo distinto, vayan al Testú y fíjense si está así o en el libro de ustedes y lo cambian, ¿sí? Porque hay articulaciones, por ejemplo, ya que hablamos de articulaciones, que son similares, o uno la clasificó de acuerdo al movimiento, porque no hace todos los movimientos que hace una en artrosis, por ejemplo, y otro la clasificó de acuerdo a la forma y la puso en artrosis y no hace todos los movimientos que hacen las en artrosis, pero la forma es similar. Y el otro la clasificó de acuerdo, no hace rotación, entonces esta no es en artrosis, es condilo. Hay algunas articulaciones que de acuerdo al autor va a haber diferencia. Así como las articulaciones con los ligamentos, sobre todo, qué sé yo, con alguna superficie articular por ahí. Pero en general vamos a tratar de basarnos más en Testú, como para que todos tengamos un mismo discurso, digamos, ¿sí? Bueno, chicos, salió. Después de tanto accidente, de tan accidentada al principio de la clase, salió. Mauricio, perdón, ¿qué querías preguntar? No, ya lo respondió ahí recién, profe. Yo le había preguntado si para esta cátedra servía el libro La Target. Está. Sí. Después ustedes van a tener que ir al práctico con el tema estudiado, ¿sí? O sea, la semana que viene probablemente vamos a empezar los prácticos, por eso vamos a tratar de publicarlo en lo más antes posible esta semana. Igual hoy es lunes recién, así que tranquilos. Cómo están las comisiones para que ustedes se reorganicen si es que a alguno se les superpone. Ya les digo, revisamos y creemos que no va a pasar, pero puede llegar a pasar con alguien que esté recursando o algo de eso. Así que estén atentos al campus y cualquier duda o consulta que tengan, fíjense que el campus tiene un chat, lo han visto, lo usan, úsenlo, o nos escriben en la parte de avisos. Me parece que es avisos, el